ver con la liquidación de las exportaciones por parte del sector agrícola. Dato clave, dato central, por supuesto, para un país que necesita reforzar sus reservas. Vamos a estar conversando de este tema con Ramiro Tosi, economista, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día. Hola, buen día Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo tomamos estos datos que dejó el mes de febrero acerca del ingreso de dólares, sobre todo considerando que es el primer mes completo en el cual ya se implementó la baja de retenciones? Exacto, Fernando, ahí justamente durante el fin de semana largo tuvimos el comunicado de CRC, que es el que informa diariamente las liquidaciones, Ujú, y llegamos a un total liquidado de 2.181 millones. Eso significa el mejor perdón, el mejor febrero de ujú. los últimos 15 años y, como decías vos en la introducción, eso está claramente influido por la vigencia del decreto que dispuso la baja temporal de retenciones hasta el próximo 30 de junio. Ahora, si vos, si querés, ponés un poco el zoom en cómo se dio el ritmo de las liquidaciones, vas a ver que durante los primeros 10 días de febrero fue bastante lento, incluso estuvo por debajo de Ujú, los registros de enero, donde no estaba, digamos, el decreto en vigencia, y después se aceleró la liquidación. Bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, algo que nosotros veníamos advirtiendo en nuestros informes y que de hecho lo ujú, conversamos también acá por Canal E, es que lo que faltaba era un incentivo para que el productor justamente decidiera adelantar venta de producción o liquidar stocks existentes en el precio de lo que se llama el precio de pizarra, o sea, el precio local en pesos de su producción, que es en definitiva el precio que le paga el exportador, las grandes cerealeras, al productor. Bueno, si vos mirás el precio de pizarra, estuvo en los primeros días de febrero algo ralentizado, subió un poquito, 2-3%. En la segunda quincena de febrero, ahí ya hubo una ujú. mejora Claro. más significativa que acumuló en el mes 9%, y eso te explica por qué, sobre todo en los últimos 10 días, viste liquidaciones por encima de los 120 millones de dólares diarios. Ujú. Bien, con lo cual allí esto preanuncia, ya entrados en marzo y preparándonos para el segundo trimestre, que siempre se supone el de mayor liquidación del año, preanuncia una llegada de dólares más que importante para los meses que vienen. Exacto, por un Ujú, lado, Fernando, acordate que tenemos lo que es la liquidación, digamos, de otros cultivos, aparte de la soja, que ya empieza, digamos, la cosecha y por lo tanto se empiezan a sacar de los campos y a vender esa producción, y después sí, ya en abril, mayo, los grandes, digamos, volúmenes de exportación tradicionales que tienen que ver con la soja. Ahora bien, esta buena noticia, si querés, para el gobierno de alguna manera se ve atemperada por el otro costado, digamos, que no estamos viendo, que es que el Banco Central compra esas divisas que liquidan los exportadores, pero que al final del día no logra sumar a sus reservas internacionales, ¿no? Entonces, por ujú. un lado es una buena noticia, por el otro Claro. lado hay otras canillas, si querés, de uso de los dólares del Banco Central, entre los cuales, y ahí déjame anticiparte algo que lo vamos a tratar más en detalle en el semanal de esta semana, o la redundancia, el viernes conocimos el informe cambiario del Banco Central y Ujú, ahí lo que descubrimos es que el Banco Central durante enero, o sea, no estamos hablando porque esto tiene rezago, durante enero hizo la mayor intervención en el mercado MEPS-SL de la gestión Milei, 948 millones de dólares, para que tengas una referencia, es el claro. mayor valor en intervenciones desde octubre del 2023, que fue justamente el mes donde se desarrollaron las elecciones y hubo una intervención más alta, que en ese momento llegó a 1.200 millones de dólares, con lo cual, de nuevo, por eso digamos, está la discusión de nuevo y ahora de cara al próximo acuerdo que el gobierno está negociando y que el presidente se ocupó, digamos, de anunciarlo en el discurso de la Asamblea, este va a ser claramente uno de los temas, ¿no? La intervención o no del Banco Central en el mercado de cambios, la continuidad o no de lo que se llama el dólar blend o este incentivo Ujú. a liquidar justamente el 100% de las exportaciones en el mercado MEPS-SL. Y eso se entiende que además es una parte central de la discusión con el Fondo Monetario, ¿no? Digo, el Fondo Monetario va a soltar más o menos dinero en base a las concesiones que haga el gobierno argentino en ese terreno.
Exacto, Fernando, porque además acá estamos Ujú. hablando de que no sería simplemente una, si querés, reprogramación, como se hizo en el 2022, del acuerdo que estaba vigente, sino que acá habría, en las palabras del propio presidente, fondos frescos. Si uno, Ujú, digamos, claro. decodifica fondos frescos como mayor nivel de dólares del programa, eso quiere decir que aumentarían los 43.000 millones de dólares que ya le debe Argentina al FMI, y obviamente lo que el FMI se va a preocupar, digamos, de poner en las condiciones de Ujú, acceso a claro. este nuevo programa es algún mecanismo de control, no solamente del uso de las reservas del Banco Central, sino también de acumulación de reservas a lo largo del tiempo para garantizar justamente el repago de este préstamo. Ujú, bien, con lo cual allí, digamos, lo que se discute al margen del número mágico, si el FMI nos va a dar 7.000, 10.000, 12.000 o lo que fuese, lo que se discute también es cómo se va a usar eso después. Exacto, porque Ujú, vos pensás que parte, si querés, de la defensa del gobierno dice, bueno, nosotros en realidad nos vamos a endeudar con, no lo dice sí. así, ¿no? Pero digo, nos vamos a endeudar con el FMI, pero no va a aumentar Ujú, la deuda porque esos dólares que el FMI le va a dar al Tesoro, el Tesoro los va a usar para cancelar una deuda que tiene con el Banco Central, las famosas letras transferibles, que son un poquito más de ujú, 40.000 millones de dólares, o sea, cancelaría parte de ese pasivo. Entonces dicen, bueno, la deuda bruta, o sea, la deuda total no aumenta, pero sí digamos, lo que cambia es claro. la composición. En lugar Lo del que cambia es tesoro el de ver, acreedor, claro. exacto, y cambiás a un acreedor privilegiado, ¿no? Que Ujú, es el FMI, que está claro. delante de la cola, si querés, respecto al propio, digamos, Banco Central, a los propios Ujú. bonistas privados, etcétera. Bien, ahora, esto también es el final de la película, de una película que empezó hace más de 10 años atrás, ¿no? Digo, cuando se empezó a utilizar este mecanismo de las letras intransferibles y el gobierno, en ese entonces el gobierno de Cristina Kirchner dijo, bueno, yo uso las reservas de central, le doy un papel, le doy un certificado que no sirve para nada, porque es la realidad, las letras intransferibles solo es una constancia de que el Ejecutivo, que el Tesoro usó ese dinero y después vemos, bueno, hoy estamos en ese final de la película con este stock enorme de estas letras intransferibles que no tienen prácticamente ninguna utilidad y que claramente el Tesoro no está en condiciones de repagarle esos dólares que ya usó al Banco Central. Bueno, es interesante esa reflexión, Fernando, porque fíjate justamente que si hacemos una analogía, Ujú, recordá que cuando el gobierno de Cristina empieza a usar reservas para cancelar deuda, no solamente al principio con organismos multilaterales, o sea, con los grandes Banco Mundial, BID, etcétera, sino también con los tenedores de deuda, el gobierno, digamos, no tenía acceso a mercado, o sea, justamente como no podía salir a refinanciar la deuda, lo que hacía era usaba reservas que tenía, lo que llamaban reservas de libre disponibilidad del ujú, Banco Central, y entonces lo que hacía que era bajar deuda con privados o con organismos multilaterales y subir lo que se llama deuda intrasector público. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno antes del acuerdo con el fondo? De nuevo, como no tiene acceso a mercados, ujú. lo que está haciendo es usar reservas que están en terreno negativo, o sea, no solamente que no son de libre disponibilidad, sino que están en terreno negativo, para cancelar deuda, no solamente con, por ejemplo, los intereses por el fondo, sino también con los bonistas privados. Con lo cual, ahí se te presenta, digamos, una disyuntiva de, en definitiva, cómo vas a resolver los dos problemas, ¿no? El Claro. problema del acceso a mercados y el problema de las reservas negativas. Ujú, claramente. Bueno, ahí está gran parte del conflicto. Por último, ¿qué crees que pasa con este revuelo global que hay en los mercados por la guerra de aranceles? ¿Cómo crees que nos va a pegar? Y sobre todo, ¿cómo crees que nos va a pegar en el marco de esta negociación, ¿no? De este punto crítico en el acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, como bien decís vos, tenemos como dos canales de impacto, lo que sería el canal financiero y el canal, si Ujú, querés, real o comercial. Por el sí. lado del canal comercial, lo vamos a ir viendo porque acá se Ujú, disparan, digamos, como en una mesa de billar, tiros a varias bandas, ¿no? Porque por un lado es una guerra de Estados Unidos, una guerra comercial de Estados Unidos con sus vecinos, pero también con China, al mismo tiempo está al caer, digamos, aparentemente alguna medida también con la Unión Europea que se está evaluando, entonces eso va a reconfigurar
de alguna manera el comercio global y Argentina en ese, digamos, en ese nuevo escenario, incluso quizás te diría, hasta podría indirectamente salir favorecido, sobre todo con lo que es la exportación de bienes agrícolas, ¿no? Porque si Estados Unidos deja comprarle soja a China, nosotros podríamos ocupar ese lugar. Del lado del canal financiero, ahí nos pega, si querés, en dos dimensiones. Por un lado, el apoyo de Estados Unidos al acuerdo con el fondo, si querés la Ujú. parte positiva por la Sí. relación de Milei con Trump, la parte negativa es que se te viene un mundo con tasas de interés más altas para todos, se te viene un mundo más fraccionado, donde el costo del capital también para las empresas va a ser más elevado, con lo cual claramente no es el mundo ideal, digamos, que uno quisiera ver, Y para pero bueno, volver a hay los que, como todo, mercados, ¿no? ¿no? Digamos, el regreso a los mercados nos queda más lejos. Exacto, y ahora fíjate unos minutos antes, digamos, de esta entrevista, estaba escuchando al secretario de Comercio de Estados Unidos, dando, si querés, después de lo que Ujú. fue el derrape grande de las bolsas del lunes y el martes, dando cierta señal ambigua, bueno, de que en realidad ahora se está negociando con Canadá y México y quizás los aranceles finales podrían Claro. estar en un punto intermedio y podríamos reducir la lista porque ven que justamente si esto se escala, si esta guerra escala, bueno, Estados Unidos también va a salir perjudicado. Claro, y además acentúa esta mecánica ya habitual del gobierno de Trump de primero pegar, después esperar un poco y después sentarse a negociar. Digamos, es lo que viene pasando en la mayoría de los temas y en este caso, particularmente con Canadá y con México, no fue la excepción. Ramiro, muchas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. Un abrazo y buena semana. Ramiro Tosi, economista, allí repasando qué es lo que puede suceder con los mercados tras este conflicto internacional y repasando también la situación de la liquidación de divisas, ¿no? Que arrancó demorada, no arrancó tan rápido como esperaba el gobierno y como esperaban también muchos operadores del mercado al momento de anunciarse la reducción temporaria de las retenciones. Con lo cual, una vez ocurrido eso, no